Bien, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta tercera semana de nuestros estudios bíblicos basados en las antífonas de Adviento, las antífonas de la O. Como ya ustedes saben, estamos teniendo estudios bíblicos y también meditaciones los días miércoles en cuanto a esto, y hoy vamos a estar viendo dos antífonas que están relacionadas y vamos a iniciar con la colecta para estos días de las antífonas. Entonces, oremos. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos y no tardes más. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, que cierras y nadie puede abrir, ven a librar a los cautivos que viven en las tinieblas y en la sombra de muerte. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces continuamos y aún cuando vimos el miércoles estuvimos meditando en nuestros maitines y nuestras vísperas sobre el renuevo de Jesé, la vara de Jesé, la vara de Isaí, de acuerdo a algunas traducciones. Hoy vamos a estar viendo un poco este tema y la llave de David. Y estas dos, vamos a decir así, títulos mesiánicos son tomados de el mayor profeta del Adviento, que también podemos considerarlo el mayor de los profetas de la Cuaresma. Este es un profeta que es considerado el quinto evangelista y su carta o su libro es considerado el quinto evangelio, y este es nada más y nada menos que el profeta Isaías. Isaías, este gran profeta del Antiguo Testamento, él tiene en la primera parte, vemos todas estas profecías y todas estas promesas mesiánicas, y luego cuando nos vamos adentrando en su libro, vemos también todo lo que significa la redención, todo lo que significa toda la parte del siervo de Dios que va a venir a librarnos de nuestros pecados. Tenemos los magníficos cantos de los siervos y el siervo sufriente de Isaías 53, pero vemos cómo el día de hoy estas dos antífonas nos van a hacer retroceder al tiempo de los reyes, específicamente al tiempo de los dos primeros reyes de Israel, que fueron Saúl y David. Y las dos antífonas se complementan la una con la otra. Las dos llaman a Cristo por lo que es. Ese rey prometido, ese rey de Israel que vino, que nació en la pequeña ciudad de David para ser nuestro redentor. Entonces, como ustedes saben, vamos a iniciar cantando nuestra antífona. Esta es conocida, esta la cantamos, esta está en el culto cristiano, esta la hemos cantado, pero vamos a entonarla. Oh, ven tu vara de Isaí, redime al pueblo infeliz del poderío infernal y dale vida celestial. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Manuel. Aquí en pantalla tenemos una de las representaciones o ilustraciones gráficas sobre esta profecía o sobre este título mesiánico, la raíz de Isaí o la vara de Gesed. Este específico es de la Catedral de Burgos, aquí en España. Es algo magnífico y es maravillosa poder contemplarla, pero fíjense que la raíz de Gesed o la raíz de Isaí es la única profecía
del Antiguo Testamento que ha sido ilustrada literalmente literal y frecuentemente en las diferentes disciplinas artísticas, técnicas y géneros, en la arquitectura, en la escultura, en la orfebrería, en los manuscritos ilustrados, frescos, pinturas, mosaicos y pare usted de contar. Esta, como ya leímos el miércoles, está basado en Isaías capítulo 11, cuando el profeta dice, y saldrá una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Los 7 espíritus que habla Isaías, que es el espíritu que está en nuestro Señor, en nuestro Salvador, y sin duda este era uno de los temas preferidos en la Edad Media y proliferó por Europa, y podemos encontrar en varias catedrales o varias pinturas, íconos, frescos, muchas de esta representación gráfica. Y fíjense, por ejemplo, aquí en la pantalla se pueden ver a Isaí o Gesed recostado, está durmiendo, y de su costado, esto también nos hace referencia, por ejemplo, a 2 eventos del costado, en Génesis, cuando Dios hizo caer al hombre, a Adán, en un profundo sueño, y de su costado salió la mujer, y vemos también cómo en el Nuevo Testamento, del costado de Cristo brota agua y sangre, y varios padres de la iglesia van a decir que del costado de Cristo nace la iglesia. Entonces, vemos cómo se ha representado esto, y vemos cómo alrededor nacen o están los diversos descendientes de Isaí, de Gesed, y aquí no se puede ver, pero normalmente lo que coronaba el tronco de Gesed, lo que estaba en la punta del árbol, era Jesucristo. Pero ya para el siglo XI, siglo XII, cuando se fue desarrollando bastante la iconografía de la vara de Gesed, adivinen quién en realidad se ubica en el puesto primordial o en el puesto principal en la punta del árbol. La Virgen con el bebé en brazos. Entonces, pese a todo esto, vemos cómo el arte ha influido bastante y ha atesorado esta profecía, y toda esta profecía tiene que ver con lo que en hebreo, lo que en el Antiguo Testamento se llaman las Toledot. ¿Y qué son las Toledot? Las Toledot son las generaciones, y las escrituras son bastante enfáticas en cuanto al tema de las generaciones. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando uno está en Génesis y está leyendo el Génesis, a veces nos aburre estar leyendo todos esos nombres de las generaciones, o peor aún, cuando estamos en Números y estamos leyendo las diversas casas que hay en Israel. Algunos piensan que es una tortura estar leyendo eso, y de qué sirve que en las escrituras esté eso, y es pero para el judío, para el israelita, era importante estas generaciones, era importante saber de dónde ellos descendían y poder rastrear su descendencia, por un tema también de la profecía mesiánica, de la profecía que Dios le dio a Adán y a Eva, de esta promesa del Salvador del mundo. Pero un dato interesante es que en Génesis, la primera genealogía que escribe Moisés no es la genealogía de los hijos de Dios, sino es la genealogía de Caín, de los hijos del hombre. ¿Y por qué? Lutero tiene una respuesta bastante sabia y sorprendente en cuanto a esto, y él va a decir: sorprende que Moisés describa las generaciones de los hijos de Caín antes de escribir sobre los hijos de Dios, pero esto se hace de acuerdo con un plan definido por Dios. En esta vida, los hijos del mundo superan a los hijos de Dios, según la primera promesa. Y esta primera promesa es la de multiplicados y fructificados y llenad la tierra.
La simiente de la mujer, sin embargo, posee una bendición espiritual, pero la simiente de la serpiente obtiene para sí una bendición física, porque muerde el calcañar de la simiente bendita. En consecuencia, va a seguir diciendo Lutero, lo carnal viene primero y lo espiritual viene después. Y lo que se está refiriendo aquí Lutero a que lo carnal viene primero y lo espiritual viene después es que somos criaturas de este mundo, vivimos en este mundo a la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él está explicando aquí y está diciendo que Dios no le quitó a los hijos de los hombres, a Caín no le quitó la bendición de procrear, pero sí Caín fue apartado de su presencia y de la bendición de la tierra, porque la sangre de su hermano clamaba por justicia, por venganza. Luego vamos a ver que en el capítulo 5 del libro de Génesis se va a titular el libro de las generaciones. Y vamos a ver cómo Dios protege las generaciones de su iglesia, cómo Dios va a darle importancia y va a dar más información en cuanto a estas generaciones. Y por ejemplo va a decir, y Adán conoció a su mujer Eva y tuvo a Sed, y Adán, fueron los días de Adán tantos, y Adán engendró hijos e hijas, y vivió tanto hasta que descansó en los brazos, hasta que durmió. Y luego viene Sed, y lo mismo, y da más información, cosa distinta a la genealogía de Caín. Y ustedes se pueden preguntar, ajá, pero ¿qué nos importa eso a nosotros en nuestro estudio o en esta O? Vemos que, por ejemplo, Mateo 1, tenemos lo que es la genealogía de Cristo, empezando desde Abraham, el padre de la promesa, y también de David. Entonces vemos que Mateo 1 empieza diciendo que Abraham engendró al hijo de la promesa, a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Y después ustedes pueden seguir leyendo y seguir viendo las generaciones, pero vemos que cuando llega a esta generación de Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Rahab. Este es un nombre importante en las escrituras y vamos a, no es importante de que hizo algo maravilloso, pero Rahab era una pecadora. Rahab era una, o sea, aunque todos estos eran pecadores, Rahab era una prostituta. Y Rahab, si conocemos la historia del Antiguo Testamento, ella estaba en Jericó y los espías entran para ver toda la ciudad, para empezar lo del sitio a la ciudad, y los estaban buscando estos espías, y Rahab protege en su casa a los espías y hace que en la noche ellos puedan escaparse, y Dios le promete y bendice a Rahab por lo que ella ha hecho, y dice que ella va a ser salva el día en que Jericó sea destruida. Luego tenemos a Boz. Rahab engendra a Boz, y todos conocemos la historia en el libro de Ruth, que el libro de Ruth es fantástico ver cómo, por ejemplo, Ruth, la moabita, y dentro de un rato vamos a tener unos datos interesantes sobre Moab y los moabitas, pero ver la confesión de fe de Ruth es maravillosa, y ver cómo también este nombre queda escrito en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Recordar que Ruth no era no era israelita, ella era extranjera, pero cuando se muere su esposo, cuando se muere el esposo de su nuera, ella los está despidiendo, y Ruth le dice a Noemí, no me pidas que me vaya y me aparte de ti. Yo quiero ir a donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué hermosa confesión de fe hizo Ruth en ese momento, y bueno, Boz se convierte en el pariente redentor, y Ruth y Boz engendran a Obed. Obed es el bisabuelo del rey David. Obed engendra a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y vemos que después siguen las generaciones y la genealogía hasta llegar a José.
Y es interesante también aquí que por ley judía, aunque sabemos que José no es el padre carnal de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor no tiene, o sea, no tiene un padre carnal, él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, y eso es lo que confesamos y eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. José es considerado el padre de Jesús aquí en la tierra, padre y defensor de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me encanta la costumbre española de tener el Día del Padre, justamente la fecha del día de San José. Un hombre fiel, un hombre santo que protegió y cuidó a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Dios promete establecer el trono de David, porque por la raíz de su padre nacería el Salvador del mundo. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo es llevado al exilio y el trono de David es cortado? Lo que sucede siempre. Dios protege la promesa con una remanente, con unos pocos. Y esta palabra remanente, que vamos a escuchar mucho en los profetas, y en especial en Isaías, y parte de Isaías 6, del llamado de Isaías, habla acerca de esta remanente a la cual él le va a predicar. Es un tema importante en la teología del Antiguo Testamento. Y esto nos enseña también a nosotros que Dios es o sea, y la iglesia es la iglesia de pocos. Dios protege la promesa de salvación entre los pocos. Entonces, a veces uno se frustra porque, bueno, mi iglesia es pequeña o mi iglesia no tiene tantos miembros como puede tener, por ejemplo, una iglesia evangélica o como puede tener una iglesia católica romana, pero recordemos que no es por números. Ciertamente Dios quiere que se salven la mayor cantidad de personas, pero Dios actúa y protege a su remanente. Y esto nos tiene que llenar de consuelo a cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo. Walter Kaiser va a decir, así sufriría la dinastía de David, pero Dios la restauraría de su condición, porque le prometió a David que la suya era una casa eterna. Y asimismo Dios lo cumplió y protegió la casa de David. Entonces, esto no será el desterrado rey davídico, sino que ese prometido descendiente mesiánico de David, la Gesed de Dios, y aquí cuando estamos hablando de la Gesed de Dios, estamos hablando de la misericordia de Dios. El término hebreo para misericordia es Gesed. Entonces, como decía esta mañana, se los digo ahorita, ya tienen dos palabras en hebreo que han aprendido el día de hoy. Toledot, que significa generaciones, y Gesed, que significa la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es la única palabra que tiene el profeta para describir las riquezas de la gracia de Dios en el corazón de Dios. Y esto será evidente cuando él se despose de nuevo con Israel o con su iglesia, y lo hizo en la cruz del Calvario. De este modo, guarda el pacto y el amor del pacto, como prometió en los textos antiguos. Él haría esto por cuanto amó a tus antepasados y escogió la descendencia de ellos. Por su parte, Israel debía la misma lealtad de amor, esa misma Gesed, a su Dios, a Yahweh. Entonces, Lutero va a tener una clave interpretativa en Isaías capítulo 11, y él va a decir, el primer elemento discutido aquí es la promesa del reino espiritual, que muy acertadamente sigue la profecía sobre la liberación del reino de Judá y la restauración de la paz externa. Recordando que Isaías había profetizado el exilio de Judá, ya que esta promesa habla de una liberación mucho más noble, que es la espiritual. Así suele contemplar los profetas la conexión entre el reino terrenal y el espiritual, porque este es el orden propio. Por lo tanto, los profetas, proclamando amenaza o promesa con referencia al reino corporal, en segundo lugar mantienen a la gente en el reino terrenal o en el estado de expectativa por el reino espiritual venidero. Entonces, la raíz de Gesed inicia el reino mesiánico con el establecimiento del reino terrenal de David. Y Dios promete en el reino de David
sostenerlo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como iglesia en este Adviento estamos en una forma expectante. Nosotros estamos a la expectativa de que el reino espiritual venga. Ya el reino de los cielos es nuestro. Ya Cristo ganó la salvación. Ya todo ha sido consumado, pero todavía no lo tenemos por completo. ¿Por qué? Porque estamos esperando la consumación de los tiempos. Esto es lo que se llama el famoso ya, pero todavía no. Y no voy a leer toda esta parte o análisis de Lutero, pero fíjense en las partes que están en rojo, Lutero va a decir que el tronco de Isaí es la familia de David, es la familia sanguínea de David. Y también vemos que la promesa dice que Dios no vendrá mientras el reino de Judá siga en pie y florezca, tal como Jacob. Entonces, vamos a ver cómo Lutero va a estar explicando aquí que el tronco de Judá ya se había secado cuando los macabeos estaban gobernando y los sacerdotes. Entonces después vinieron los romanos y obtuvieron el dominio y se establecieron allí y establecieron a Herodes como el rey. Y fue en ese mismo momento, en ese tiempo intertestamentario, donde la gente puede decir que fue un tiempo de silencio de Dios. Dios estaba obrando en la historia y Cristo se encarna en el tiempo, se encarna y viene en medio de nosotros para ser nuestro liberador y para salvarnos. Entonces me encanta esta frase final de Lutero, que él dice: Dios no ayuda sino en las mayores tribulaciones y en las más extremas necesidades. Y esto me hizo recordar el Salmo 50 cuando dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuándo o cuál es el día de la angustia? Para nosotros como creyentes, para nosotros como seres humanos, el día de la angustia es todos los días, porque nosotros vivimos bajo la angustia del pecado, bajo la angustia de nuestro propio pecado o del pecado que cometen otros en contra de nosotros. Entonces Dios, en medio de nuestras tribulaciones y en medio de nuestras necesidades, está con nosotros, librándonos y protegiéndonos de todo mal y de todo peligro. Y aquí, para ir cerrando toda esta raíz de Gesed, fíjense este dato curioso de Moab. Estoy citando aquí a Chad Beer en su escrito sobre las antífonas de Adviento, y él va a decir: ahora Ruth no es israelita, ella era moabita. Y está bien. ¿Qué tiene eso? El que tiene eso es donde comienza el mal. Moab recibió su nombre de su fundador, un hombre con un génesis infame. Fue concebido en una cueva después de que dos hijas y su padre, Lot, salieran de Sodoma, justo antes de que Dios torpedeara el lugar. Una noche en esta cueva, la hija mayor se metió a la cama con su padre borracho, hizo el acto y concibió un bebé. Y ella lo llamó Moab, que significa, y no lo estoy inventando, de papá. En resumidas cuentas, si profundizas las raíces del árbol genealógico de David, las cosas apestan. Percibirás un olorcillo a fuego y azufre de Sodoma y el hedor de una cueva que se convirtió en una mini Sodoma, donde el incesto borracho fue conmemorado en un bebé llamado de papá. Entonces, aquí vemos que la raíz de Gesed no vino a inspeccionar el currículum moral de cada uno de nosotros para darnos la bienvenida al reino de los cielos. Cristo vino a este mundo para ser la solución a nuestros pecados, para morir por cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos arrodillarnos ante su presencia y pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. De todo esto, no nos extraña, por ejemplo, que las ilustraciones o la ilustración más hermosa que tengamos en el Antiguo Testamento y en este tiempo sea la raíz de Gesed, el renuevo de Isaí que viene a librar a este pueblo infeliz. Y fíjense que es interesante también este tema que habla acerca de que la raíz de Gesed viene a librar a este pueblo infeliz. Y no puede decir, bueno, pero es que yo no soy del todo infeliz. Uno de los deseos del hombre, del ser humano, es la búsqueda de la felicidad, es perseguir la felicidad.
pero la verdadera felicidad que nosotros tenemos es cuando somos absueltos, cuando somos perdonados, cuando comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hizo acordar, por ejemplo, que quizás la han visto, esta famosa película de Will Smith, En búsqueda de la felicidad, una de las partes finales, cuando él dice, este momento, este pequeño momento, se llama felicidad. Y eso es lo que nosotros podemos decir domingo a domingo cuando estamos reunidos en torno a la palabra de Dios. Uno puede decir, este pequeño momento lo podemos llamar felicidad, porque estamos con Cristo, estamos con nuestro Señor, como un anticipo a lo que Él va a darnos en el cielo eterno. Entonces, vamos a cantar la llave de David para introducirnos al tema de la llave de David, y dice así: oh, ven tu llave de David, abre el celeste hogar feliz, haz que lleguemos bien allá y cierra el paso a la maldad. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emmanuel. Muy bien, aquí tenemos ahora la siguiente antífona, la quinta antífona, que es oh llave de David. Y aquí la pregunta que quizás todos sabemos es, ¿quién es David? David es el ungido del Señor, pero vemos, por ejemplo, toda la historia de David, que cuando él iba a ser ungido, el profeta Saúl fue a casa de su padre, a la raíz de Gesed, y le pidió que trajera a todos sus hijos. Y esto fue, vamos a decir así, como un desfile de moda. Fue como que el desfile de el Mister Universo. Isaí tenía 8 hijos y uno tras uno empezó a modelar frente a Samuel, y Samuel decía, no, 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 este no es. Vino uno con músculo, otro hermoso, y así sucesivamente, uno tras otro, fue desfilando enfrente de Samuel, y Samuel decía, no, no, no. Y cuando ya estaban 7 ahí, y Samuel dijo, ninguno de estos es el que va a ser ungido para ser rey, Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes otro hijo? Bueno, sí, 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 tengo uno flaquito, a uno pequeñito ahí, al más joven de todos, que está apacentando a las ovejas. Llámalo. Y cuando llega David y Samuel lo ve, él dice, este es el ungido del Señor, y unge a David para que sea el futuro rey de Israel. Y David, todos conocemos la historia de cómo él mata a este pequeño hombre, perdón, mata al gigantesco Goliat, y luego se vuelve famoso. Esta fama hace que el rey Saúl le entre envidia y quiera matar a David, y escuchamos eso la semana pasada. Pero Dios, cuando ya le establece su reino, cuando ya David es coronado y asume el trono del reino de Israel, Dios va a prometer a David que su reino va a estar establecido. Pero David nunca llegó a escuchar este término o llave de David. Este término de la llave de David es bastante interesante, la historia, y esta historia, como les decía, se encuentra en el libro de el quinto evangelista, del profeta Isaías, y se encuentra en Isaías en el capítulo 22, y en resumidas cuentas, en la época del rey Ezequías, Ezequías escogió a 2 hombres que iban a ayudarlos en su reino, y había uno que se llamaba Sebna. Sebna estaba puesto, como dice la escritura, como tesorero y mayordomo, y este tesorero o mayordomo era como decir el día de hoy el vicepresidente.
Si Ezequías como rey era el presidente, Sebna era el vicepresidente. Entonces Sebna empezó a gustarle el cargo que tenía, empezó a mandar y a hacer cosas y a pasar por encima, a sentirse que estaba por encima de todos, incluyendo el rey. Y por ejemplo, parte de la profecía en contra de Sebna es que Dios le reclama por qué él labró sepulcro en el lugar alto donde se labran sepulcros y se esculpen las moradas para los grandes reyes y los grandes gobernantes. ¿Por qué tú hiciste esto? Porque te sientes mayor o por encima de las demás personas. Entonces, también él había desvirtuado todo lo que era el reino y Dios le dice, te echaré a rodar con ímpetu como una bola en la tierra extensa y allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y yo te recogeré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Entonces vemos que Dios profetizó la muerte de Sebna y cuando Sebna muere, el cargo de tesorero se les dado a el otro que estaba ahí, que era Eliakim. Eliakim, Dios va a prometer y va a decir que lo va a vestir con vestiduras y lo va a ceñir con un talabarte y le entregará en sus manos la potestad de gobernar y será padre del morador de Jerusalén y de la casa de Judá. Y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Entonces aquí vemos que si esta profecía o si esta mención solamente hubiese estado en el Antiguo Testamento, no hubiese sido tan importante. Pero vemos que nuevamente aparece esta expresión en el Nuevo Testamento y nos hace referencia entonces a que Eliakim, este hombre que tenía la llave de la casa de David, de la llave de David, era un tipo de Cristo. Y vemos que cuando Juan está escribiendo las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, en la carta a la iglesia en Filadelfia, él va a decir, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, fíjense que en todas las demás cartas a las 7 iglesias, nuestro Señor usa símbolos para describir a Jesús que ha usado en el capítulo 1. Y vemos que aquí, por ejemplo, usa también santo y verdadero. Pero el único título foráneo de la carta del Apocalipsis y del capítulo 1 es la llave de David, esta que usó Dios en Isaías para hablar también acerca de el santo, 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 de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era una costumbre del pueblo que llevaran las llaves en el cuello y en el hombro. Yo te daré las llaves significa que él será el tesorero, el supervisor de las provisiones y dinero, quien recibirá y desembolsará y sin cuya autoridad nadie recibirá o gastará nada. Esto es lo que significa cerrar y abrir. Y esto hace mucha alusión también a lo que Jesús mismo hace en Juan 20, cuando le entrega el oficio de las llaves a sus apóstoles y los envía al mundo. Así, Dios entregó este oficio a su iglesia y la iglesia le entrega este oficio a los pastores para que puedan administrar el oficio de las llaves, para que sean la llave de David que abre y cierra. Vemos que aquí Chadbir va a decir, el Eliakim, llamado Jesús, está aquí. Y por todos esos pecados, él pagó el precio de ser elevado al trono de la crucifixión. Ya ni siquiera podemos llamarlos nuestros pecados, porque Jesús ha asumido la propiedad de ellos. Son sus pecados. Es como un padre para nosotros, cuidando a sus hijos. El siervo elegido de Dios, el hombre clave, el que abre y cierra, ha venido a librarnos.
Claro, siempre habrá algunos estúpidos como Sedna que se enfurruñan en sus celdas abiertas de par en par, acurrucándose con la oscuridad, besando sus cadenas, acariciando la incredulidad, gimiendo porque el evangelio es un cuento de hadas, agarrándose de los barrotes, incluso cuando Jesús lo intenta repetidamente para llevarlos a la libertad. Y a ellos, en el último día, Jesús se acerca y les dirá con un corazón apesadumbrado: ya que has rehusado que se hiciera mi voluntad, ahora hágase tu voluntad. Y las puertas de la oscuridad se cerrarán para siempre. Estas dos antífonas nos hacen vislumbrar el papel de nuestro Señor Cristo Jesús como el Rey de Israel y el Rey de la Iglesia. En la primera, en la raíz de Isaí, se presenta como el heredero de la casa que será exaltado en el árbol de la cruz, porque la raíz del árbol de la cruz, de ahí brota ese gran retoño que viene a librarnos y nos libró de todos nuestros pecados. En la segunda antífona, oh llave de David, se nos muestra ahora a un Cristo investido con todo poder del cielo, haciendo referencia, como ya les dije, a Juan 20 y a Mateo 28. Toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Cristo es aquel que tiene la autoridad para todo, y él delega la autoridad ahora en sus ministros para poder perdonar y absolver pecados. Esto es lo que el justo, el Cristo, hace por nosotros, que nos hace justos también a cada uno de nosotros por la obra de la cruz. Ahora vamos a pasar a ver si esto Ok, vamos a pasar a cantar el himno O ven Emanuel con la pista del culto cristiano. Israel, vendrá ya bien.
Bien, quiero terminar con la frase de un padre de la iglesia que dice: que venga pues, y sin tardar, Cristo el Redentor, a librar a todos los pueblos, a quienes el espíritu del mal mantiene en su poder, y que se apresure a librar de su sombría cárcel a este pobre género humano, que no cesará en sus lamentos mientras la redención no haya alcanzado su término, por medio de la derrota total de Satanás y la destrucción de la misma muerte. Es por eso que como iglesia clamamos y pedimos al Señor que venga pronto y sin tardar, Cristo nuestro Redentor, a librarnos de todos aquellos que quieren quitarnos y arrebatarnos a nuestro Salvador. Entonces, que nuestra oración sea siempre Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.